Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver el concepto de ideología en Karl Marx, para lo cual también vamos a estar explicando, lógicamente, su materialismo histórico. Así que si tienes que rendir Karl Marx o la sociología de Karl Marx, quédate porque en este video lo explicaremos lo más completo y claro posible. Hemos abordado la ideología desde otros autores en el canal, así que también dejaré en pantallitas finales un video sobre la lista completa de reproducción. Comencemos. ¿Cuál es la forma más habitual y el texto más habitual que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ideología en Karl Marx? Obviamente, la ideología alemana. Y ahí define la ideología como una suerte de ilusión o falsa conciencia. Y ya veremos qué significa esto cabalmente. Pero obviamente la obra de Marx es vasta y sería pobre definirla únicamente por ese texto que es, por así decirse, la interdicción entre un Marx que es joven y un Marx más maduro. Vamos, recordarán aquella clara o clásica tesis de Althusser, que hay un Marx maduro, el Marx del Capital, y un Marx joven, un Marx más ideologizado. Pues bueno, vamos a ver el concepto de ideología en los diferentes periodos de Karl Marx. Vamos a ver que hay un Marx más joven, que es un Marx, por así decirse, más filosófico, que se preocupa por criticar a Hegel y a Feuerbach. Hay un Marx de edad media o mediano, en el cual podemos encontrar la ideología alemana que fue escrito junto con Engels y que es este texto bisagra entre uno y otro. Y hay un Marx más maduro, más economista, si se quiere, si el Marx de la ideología alemana puede definirse a van la letre como un sociólogo, es decir, como una persona que se preocupa por las relaciones sociales y por las desigualdades sociales. Tenemos un Marx más maduro, más economista, si se quiere, el de los Grundrisse o el Capital. Así que vamos a ver el concepto de ideología en estos tres Marx. Empecemos por el primer Marx, el Marx filósofo, aquel que se preocupaba por la filosofía del derecho de Hegel o por el idealismo de Feuerbach y su crítica materialista a la religión. Bueno, vamos a ver que en estos primeros textos no estaba presente el concepto de ideología, por lo menos no mencionado con este término, sino que se aludía a la religión como el opio del pueblo. Vamos, que aquí lo que se está preocupando Marx es que precisamente Hegel, en su carácter idealista, quería ver en el Estado prusiano-alemán la máxima expresión del espíritu absoluto y aquel que superaría las contradicciones internas de la sociedad civil mediante la sociedad política. Pero todos sabemos que para el materialismo de Marx esto no es posible, ya que las contradicciones internas del sistema productivo no pueden resolverse en la política, ya que la política es un mero emergente de las relaciones materiales y sociales de producción. Vamos, que la política es una mera herramienta de los ricos y de los poderosos. Vamos, que la política es una mera herramienta de los ricos y de los poderosos. Por tanto, el Estado no sería la expresión máxima del espíritu absoluto y ahí adentro no podrían resolverse estas contradicciones. Y lo que viene siendo lo mismo, una explicación idealista de la sociedad no podría resolver problemas materiales. Lo mismo vemos en las críticas a Feuerbach, donde está precisamente su cita más famosa: la religión es el opio del pueblo, donde podemos ver que precisamente él considera que ese opio, esa anestesia, es necesaria porque el pueblo sufre todo tipo de privaciones que pueden ser subsanadas o reparadas en el paraíso, en el más allá. Vamos, que la religión como opio del pueblo vendría a ser esta promesa de que ahora está sufriendo, pero que en el futuro ese sufrimiento va a cesar en la otra vida. Y esto viene a ser básicamente símil al concepto de ideología, porque el concepto de ideología en Marx es lo que viene a tratar de tapar o cubrir las desigualdades y los conflictos internos, las propias contradicciones del modo de producción, del sistema productivo. Y ahí ya entramos en el Marx más adulto, o este que está intermedio entre el joven y el maduro, el de la ideología alemana.
La ideología alemana es un texto clásico donde define la ideología como la falsa conciencia. Esas tesis que hacen que la burguesía o las clases poderosas, ricas de una sociedad, se prolonguen o se reproduzcan en el tiempo gracias a la legitimación o justificación del sistema que hace pasar sus intereses particulares de clase como si fueran los intereses de toda la sociedad. Esto puede presentarse históricamente como, por ejemplo, en el pasaje de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En principio, en la Revolución Francesa, obviamente los intereses de la burguesía y del proletariado confluían en contra de los intereses de la monarquía o el sistema feudal. Ahora bien, ya instaurada la burguesía en el poder, defendió sus propios intereses particulares en desmedro de los intereses populares, es decir, de los intereses del proletariado. Ahora bien, lo que oculta precisamente la ideología es estos intereses y los hacen pasar por intereses generales, universales, racionales, naturales. Vamos, que vivir en una sociedad de libertad de derecho y de libertad de mercado vendría a beneficiarnos a todos, ya que todos somos iguales ante la ley y todos somos igualmente libres, al menos en términos formales. Esto lo que viene a ocultar son las relaciones de explotación. Vamos, que acá está básicamente definido el materialismo histórico, por lo menos en Hermen y Nucci. El materialismo histórico podría decirse que se puede describir de la siguiente forma. Nosotros necesitamos, como seres humanos, producir para subsistir, es decir, producir nuestros medios materiales de subsistencia. Para producir necesitamos organizarnos y en esta organización para la producción surge el modo de producción. Vamos, que se va a diferenciar el trabajo de cada uno. Ese trabajo diferenciado, por ejemplo, entre trabajo manual y trabajo teórico, va a originar diferentes clases sociales y estas diferentes clases sociales e instituciones van a dar como resultado el modo productivo en el sentido de que van a originar una nueva fuerza, una fuerza objetiva que se va a imponer sobre las personas que se estaban organizando para producir. Vamos, que finalmente el modo de producción origina las relaciones sociales de producción y que éstas se nos imponen como una exterioridad o una objetividad. Y desde el punto de vista sociológico, Marx consideraría que las personas hacen a estas instituciones y las instituciones hacen a estas personas. Es decir, finalmente, las fuerzas que nosotros hemos creado se han objetivado y nos han objetivado a nosotros. Ya no somos sujetos organizándonos para producir, sino un sistema o modo productivo que nos organiza a nosotros y finalmente el capital o trabajo muerto se impone sobre el trabajo vivo, sobre el trabajo del trabajador. Finalmente, en el mercado de trabajo, saben que los dueños de capital no necesitan trabajar para vivir, los proletarios sí, porque si no trabajan un día más, simplemente pueden morir, entonces deben vender su mano de obra a quienes, mediante el pago de un salario fijo a fin de mes, se apropian de esta y de lo que el trabajador produce, es decir, de la plusvalía. Esto origina el modo productivo capitalista y estas relaciones de desigualdad y explotación por la clase social definida por la posesión o no de capital es lo que viene a ocultar la ideología. La ideología viene en primera instancia a ocultar estas relaciones de explotación, haciéndolas pasar por naturales, libres e iguales, y en todo caso a justificarlas y legitimarlas. Vamos, que si vos sos proletario y no tenés capital o tenés que trabajar para vivir, ha de ser porque has sido un vago, un derrochador, has malgastado, no has ahorrado, es decir, sobre esta estructura económica se monta una superestructura social que viene mediante los discursos a legitimar la desigualdad de origen que produce precisamente ese tipo de ideas. Vamos, que la ideología sería una suerte de realidad invertida, una realidad de la conciencia, invertida precisamente por las propias condiciones que le dan origen, que son las condiciones contradictorias y desiguales del sistema productivo. Y que por tanto, esta ideología
superestructura cultural, viene a legitimar o justificar el hecho de que exista la desigualdad social. Primero, negándola, diciendo que no es tal, y en algunos casos, como es el caso de la religión o demás, a justificarlo. Es decir, que siempre ha habido pobres, o que los pobres son de Dios, o que los pobres sufren ahora o no sufrirán después en el paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo, si quisiéramos aplicar el concepto de ideología hoy en día, sería el concepto de management o de coaching o de motivación personal, aquel que te dice que todos pueden llegar a ser ricos y si no eres rico es simplemente porque no quieres, o que el pobre es pobre porque quiere, porque no has sabido invertir tu tiempo y esfuerzo de tal manera que dé como resultado el éxito profesional, laboral o económico, culpabilizando a quien está en una condición de desigualdad de su propia desventaja. Finalmente, tenemos un último Marx, que es el Marx del capital, y aquí ya la ideología lo que va a ocultar es precisamente, mediante el sistema de mercado y el fetichismo de la mercancía, la propia explotación. Es decir, que los productos terminados son el producto de la desigualdad y la explotación del trabajo asalariado. Y lo mismo que el mercado formal, que es libre e igual, oculta el sistema productivo que no es libre e igual, ya que, como hemos visto, uno tiene que trabajar para vivir y el otro no requiere de trabajar para vivir. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de los conceptos de ideología en el Marx joven, maduro y adulto. Si te ha servido para repasar, por favor, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos.